Buenos días, soy Delvis Grisel Ortiz. Les doy la bienvenida a otra edición de Delvis Grisel y compañía. Bueno, es el momento de hablar otra vez con Cruz María Nazario, la doctora epidemióloga que traemos aquí a menudo y que es tan gentil y nos concede su tiempo, incluido con todas las cosas que paso yo aquí tecnológicas y todos los errores que cometo de vez en cuando, pero es que son muchos meses. Cruz María, te pido mis disculpas. Te he pedido que vengas aquí con nosotros hoy para que hablemos de cómo va la cosa, de qué cambios hay, y quiero que hablemos mucho sobre la vacuna. En estos días hay mucha información sobre las vacunas y me gustaría que empezáramos hablando sobre lo que es una vacuna, ¿verdad? Porque con el asunto de yo creo que las vacunas que nos pusieron a nosotros cuando niños tenían mucha credibilidad y nadie estaba en contra de las vacunas porque sencillamente se veía el efecto. Te ponías la vacuna y nunca más ibas a tener ni varicela, ni viruela, ni sarampión, ni nada de eso. Pero desde que llegó la influenza, que entonces a la gente le repite y entonces muta y entonces todos los años hay una vacuna nueva, pues la vacunación es algo que no se ha vuelto tan estrictamente maravilloso como se esperaba. Y ahora todas esas dudas afectan mucho este proceso, porque ahora se está cocinando una vacuna que no se sabe cuándo es que va a salir, pero que tampoco sabemos si la gente va a creer en ella o no. Y ahora mismo se acerca el tiempo de la influenza con otra vacuna más. ¿Qué es una vacuna? ¿Cómo podemos hablar, hijo? Explícanos un poco. Pues en términos muy sencillos, la vacuna es la intención artificial de crear una reacción inmunológica a patógenos que nos pueden enfermar. ¿Cuál era el procedimiento natural? Yo no sé si tú te acuerdas, yo soy más vieja y me acuerdo que cuando a alguien en la familia le daba sarampión, metían a todos los muchachos en el cuarto para que se le pegara y le diera el sarampión, como yo le llamaba, más leve, pero que a la vez ese evento de exponerse con otros niños, pues levantaba el sistema inmunológico y se protegía. Eso es una vacuna natural, ¿verdad? Un tipo de vacunación natural. Se creaban los anticuerpos, que le llaman. Exacto, se crea el anticuerpo. Ahora, cuando tú no quieres exponer a la gente porque tú no sabes cuál va a ser la severidad de la enfermedad de la persona que se expone, pues entonces se están produciendo una serie de vacunas y son muchas. Hay más de 50 laboratorios y países que están en una carrera desmedida para ver quién produce la primera vacuna, porque eso va a ser, imagínate, la gran noticia de este siglo va a ser el primer país que demuestre que tiene una vacuna que es eficiente. Para ser eficiente tiene que pasar por un montón de otros procesos y yo creo que tú trajiste un ejemplo muy bueno. Y son esas vacunas que nos ponemos, las que yo le puse a mis hijos y que acompaño a mis nietos a ponérselos, porque son vacunas probadas, para vacunas que tardaron años, y puedo buscarte la historia y hay vacunas que tardaron 15, 20 años en estar completamente seguro de que no causaba daño antes de llevarlas a la población. Entonces, pues tú te sientes muy tranquila en vacunar a tu niño, a tu nieto, a tu sobrino, porque te da esa confianza, ese sistema de salud te da esa confianza diciéndote, nosotros estamos garantizando que esta vacuna no tiene efectos secundarios que te van a hacer daño. Te puede doler el brazo, te puede dar un poquito de fiebre, y eso le dicen a las mamás cuando le ponen las MMWR. Le va a dar un poquito de fiebre, le va a doler el muslito donde le pusieron la vacuna, pero o te va a dejar la cicatriz redondita esa que nos dejó a muchos. Esa era la de la varicela, que le dejaba a uno una marquita. Pero esos procesos yo creo que llevaron a que todos nosotros creyéramos en el sistema de salud pública y en el sistema de prevención. Y por eso muy poca gente se cuestiona cuando lleva a sus niños a que le pongan las vacunas.
Ahora estamos en otro momento. Ahora estamos en un momento en que lamentablemente las decisiones parecen estar más fundamentadas en política, o más bien politiquería, que en ciencia. Y ya vimos cómo la gente empieza a tener mucha preocupación de si esa nueva vacuna contra la COVID-19 está siendo probada adecuadamente. Y eso crea muchísima preocupación. Yo creo que los científicos están muy alborotados y todos comentándose, los correos electrónicos explotan por la preocupación que hay en que no se cumplan con todos los procesos rigurosos que usualmente nos tenía acostumbradas estas agencias como el FDA, los Institutos Nacionales de Salud, el CDC, que como dijiste al principio, hay tanta información en conflicto entre ellos mismos, que uno dice, bueno, pero ¿a quién le creo? Ya, el FDA hace como 2 semanas dio una conferencia de prensa para anunciar un nuevo tratamiento para la COVID-19 y es que se había demostrado científicamente una gran mejoría de los pacientes que se le aplicaba la plasma de pacientes que se habían recuperado de la COVID-19. Pues resulta que en menos de 2 días tuvo que retractarse el director de la FDA porque había exagerado los números, había interpretado incorrectamente los resultados y estaba dando una información engañosa. Eso lo hace perder credibilidad, porque nunca uno da una conferencia de prensa si uno no está bien seguro de lo que va a decir, sobre todo algo tan importante como tratamiento para la COVID-19. Hemos tenido anuncios de CDC diciendo los gobiernos tienen que prepararse porque vamos a repartir la vacuna en noviembre. Pues el CDC ha fallado desde el inicio de la pandemia. Primero, haciendo pruebas que estaban malas, que no servían. Segundo, dando instrucciones y recomendaciones que no funcionaron. Empezaron diciendo que no había que usar las mascarillas. Y han cambiado tanto. Vamos a abrir las escuelas, dice CDC. Ese tipo yo creo que es lo que tú estabas trayendo al principio, de información que nos pone a pensar, nos pone a dudar a quién le voy a creer. Yo creo que no es muy buena para estos momentos. Tú estabas diciendo, Cruz María, que las vacunas que nosotros conocemos, que surtieron mucho efecto, y de la cual nuestra generación todos estamos absolutamente vacunados, tardaron 15 años en demostrar su efectividad o su eficiencia como eficiencia es la palabra, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el asunto de la influenza? Porque en el caso de la influenza, pues el virus muta, o sea, es que muta y entonces o es que le falta tiempo a las vacunas. ¿Cómo conciliamos esa situación y cómo la comparamos con lo que va a ocurrir con el COVID? Porque estamos hablando de todo este montón de enfermedades a las cuales se encontró una vacuna que tardaron 15 años, como tú dices, que bueno, yo no sé todas las cosas que habrán pasado durante esos 15 años en lo que esas vacunas y cuánta gente habrá muerto, cuánta gente, porque por ejemplo el polio, por ejemplo, yo recuerdo que cuando yo era pequeña se veía mucha gente con las dificultades que dejaba el polio, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son esas diferencias? Pues yo creo que son propiedades del mismo patógeno. Es mucho más fácil una vacuna a un patógeno que, por ejemplo, es bacteria o un patógeno que es un virus. Y aún dentro de los virus, hay virus que son RNA y otros que son del DNA. Los virus como influenza son virus que mutan porque los virus RNA tienen esa capacidad de mutar con mucha facilidad. La influenza es el mejor ejemplo que podemos usar. Todos los años nos dicen, vacúnate de nuevo. ¿Por qué?
porque a lo mejor la cepa que llega este año a Puerto Rico es diferente a la cepa que estaba el año pasado que tú te vacunaste. O aunque no estuvieras vacunado, te expusiste y tu cuerpo reaccionó como si fuera una vacuna natural y estás protegido a esa cepa. Pero este virus cambia todos los años. En algunos países da una cepa con mayor frecuencia que en otros. Nosotros tenemos, por ejemplo, dos, no coincidimos exactamente con las mismas curvas que cuando empieza la influenza en Estados Unidos, porque las características son diferentes. En Estados Unidos tú ves que cuando empieza el otoño, la gente empieza a mantenerse dentro de las casas, encerrados, pero hay contagio a nivel de las poblaciones. Igual que con la COVID-19, el contagio pasa a ser también por persona a persona en términos de transmisión del virus. Y otra cosa de la que la gente se queja es que a veces gente que estaba muy saludable se pone la vacuna y entonces se enferman con la influenza. ¿Eso qué explicación tiene? Bueno, hay dos posibles explicaciones. En este mundo de salud pública nosotros tenemos que manejar probabilidades, ¿verdad? No tenemos nada que sea una contestación 100% certera. Una posibilidad es que la vacuna que se puso, esta persona no lo protegiera contra esa cepa que llegó. Todas las vacunas se hacen con las cepas que han pasado en el año anterior. O sea, la farmacéutica no puede esperar a que aparezca la cepa nueva para hacer una vacuna. Así que la vacuna que nos están poniendo hoy, que ya se está anunciando para la influenza, es a base de los virus que estuvieron presentes el año pasado. Por lo tanto, si viene una cepa que no está incluida en esa manufactura, pues no vas a estar protegido. De hecho, el año pasado, la vacuna de influenza solamente protegía en un 50% de la población. Pero ¿qué pasa? Aunque proteja en un 50% de la población, baja el número de personas susceptibles y por lo tanto tú controlas que no se convierta en una epidemia de grandes proporciones, que no se pase de lo que tú puedes manejar a nivel de salud pública, ¿verdad? Eso es lo que uno no quiere. Pero sí podemos vacunarnos y la vacuna es posible que no te proteja porque no está preparada para eso. Y la otra explicación es que los síntomas que te aparecen después de vacunarte coincidan con otra cosa. Y acuérdate que hay muchos coronavirus, como el catarro común, y nos da esa misma sensación de dolor muscular, dolor en el cuerpo, dolor de cabeza, un poco de fiebre. Y entonces uno puede pensar, estos síntomas que tengo son porque me vacuné. O sea que hay dos explicaciones. Yo no sé cuál es la que le pasa al individuo. Cuando hablamos de salud pública, hablamos en términos muy generales, en términos de la población. ¿Cuál es la probabilidad que cada una de esas explicaciones sea la que le pasó al individuo? Eso yo no lo sé. Pues porque todo se convierte en algo personal, ¿no? Todos los cuerpos, como dijiste tú al principio, son distintos y cada quien reacciona de forma distinta. Y eso yo un poco lo entiendo bastante bien porque yo soy paciente de fibromialgia y la fibromialgia es una enfermedad, como digo yo, personalizada. Tiene como 150 cosas distintas que síntomas, es la palabra, como 150 síntomas, entonces depende de cómo es tu cuerpo es que vas a reaccionar y parecería una enfermedad distinta en cada persona, pero realmente no lo es. Tengo que hacer una pausa, Cruz María, pero regresamos de inmediato. No se vaya nadie. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía. Si usted nos sintonizó un poquito tarde, quiero decirles que estoy en la gratísima compañía de la doctora Cruz María Nazario Delgado, quien es epidemióloga y también profesora en el recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico. Atareadísima con toda la forma de manejar
de forma virtual sus clases. Todos los profesores universitarios les envío mi solidaridad, mi abrazo, porque la verdad es que este es un momento realmente durísimo, un cambio que yo no sé ni cómo nos vamos a recuperar de todo esto. Pero bueno, estábamos hablando de las vacunas y del advenimiento de la vacuna para el COVID, y me pregunto si ocurrirá lo mismo. ¿Se sabe cómo está mutando este virus? O sea, ya él mutó de que no era airborne, o sea, no era en el aire, y de momento sí se puede contagiar en el aire. ¿Ha hecho más mutaciones o no? ¿O qué se espera? Bueno, las mutaciones donde se ven es en la cepa que llega al país. Por ejemplo, pues a principio se vio que una cepa muy particular fue la que salió de China y llegó a diferentes lugares en Asia, en Europa, y en Estados Unidos se pudo identificar una cepa diferente cuando ese contagio había sido de Italia, de Europa. Así que la mutación ocurre más a nivel de dónde llega, cómo llega el virus. La parte de la transmisión, yo creo que ha sido el hecho de que esta es una enfermedad nueva, que no conocemos cómo es que funcionaba, qué cosas tenía este virus en particular que lo hacía diferente de otros virus. Todos los virus desarrollan unas características particulares. Por ejemplo, cuando ocurrió el MERS o la ébola, ese virus actuaba completamente diferente y el ébola se acabó rapidísimo porque mataba a la gente muy rápido. Otros virus tienen otros mecanismos que infectan con menos severidad para mantenerse comunicándose con otra gente, contagiando a otras personas y mantenerse en el ambiente. Y así. Ay, quisiera que me explicaras un poquito más eso del ébola, que tú dices, pues mataba a la gente tan rápido que se acabó. ¿Cómo es posible? Explícame eso. O sea, ¿por qué el matar más gente? Porque no da, el que muera la gente rápido no da paso a la transmisión. Exacto. Si tú tienes un virus que la severidad es tan grande, acuérdate que cuando empezó el ébola, ese primer paciente que vieron en Estados Unidos, en menos de 3 días estaba tan y tan grave con unas hemorragias que aquello era increíble y el hombre pues no sobrevive, muere. Pero en ese interín, en esos días que él estuvo enfermo, que no se diagnosticó el ébola, pudo haber contagiado a otras personas. Pero una vez se identifica que el contagio era ébola, entonces empezaron a establecer todos los mecanismos de protección. En África, lamentablemente, mucha gente se contagió, pero morían tan rápidamente que entonces el contagio no salía de esa pequeña villa o de ese grupo de personas que enterraron a sus muertos y por ese momento de enterrarlos se pudieron haber contagiado. Y así 50% de la población se pudo haber muerto a consecuencia de esa enfermedad, pero evitó que saliera de ahí, ¿verdad? Tú puedes pensar que no fue un virus muy inteligente porque en vez de tener diferentes niveles de severidad, pues era bien severo y la gente moría con muchísima rapidez. Que fue algo muy notable con esa enfermedad. Y yo creo que en términos políticos, en ese momento estaba Obama de presidente en los Estados Unidos y se estableció una unidad bien importante para investigar las enfermedades contagiosas que estaban surgiendo, que eran brincos de virus que estaban normales en los animales y entonces empezaban a enfermar a la gente. Y se estableció esa unidad de investigación que de hecho le tenían el nombre de los Bad People, porque eran los que iban a perseguir los murciélagos para ver dónde era que se estaba originando ese virus que estaba saltando de un animal a una persona. Ahora, yo creo que el problema que tenemos es que no tenemos un sistema en el que podemos confiar. Yo me siento con mucha preocupación porque todos esos sistemas para investigar las infecciones que estaban emergentes se desactivaron y ahora mismo las agencias que tienen que estar dándonos estas recomendaciones para evitar la COVID, un día dicen una cosa, al otro día dicen otra, una se contradice y aparentemente están siguiendo las instrucciones
del gobierno de los Estados Unidos, que no está dirigido a controlar esta enfermedad, como lo han hecho montones de países, Elvis, porque en muchísimos países no han necesitado la vacuna para aplanar la curva, para eliminar los casos, que solamente ocurren uno que dos y casi todos son importados sin vacuna. ¿Cómo ha sido? Siguiendo las recomendaciones que sabemos controlan el contagio. Pero la mascarilla y lavarse las manos. Bueno, varias. La mascarilla es la más importante. Es bien importante, porque yo me la pongo para protegerte a ti en caso de que yo esté infectada. Tú te la pones para protegerme a mí en caso de que tú estés infectada. Y por lo tanto, si todos nos las ponemos, todos nos protegemos y disminuimos esa posibilidad de enfermarnos. La mascarilla, el lavado de manos, la distancia de más de 6 pies, el no ir a lugares donde hay aglomeración, en evitar ir a lugares donde el aire acondicionado no está circulando. Y por ejemplo, vemos eso fue lo que hizo Japón. Mire, Japón no hizo ni tan siquiera ¿cómo es? El encierro obligatorio. Le dijo a los negocios, usen su mejor criterio, lo importante es que no tenga aglomeración de gente, que no tenga mucha gente adentro, todas esas recomendaciones. Pero ¿sabe qué? Desde la pandemia del 2009 en Japón, todo el mundo usa mascarilla cuando tiene catarro. Y lo vemos en las noticias, como la gente en el metro, porque ellos tienen un tube, como le llaman, se meten cientos de miles de personas en ese lugar. Pero uno ve las personas con mascarilla cuando están enfermos para proteger al otro. Así que, si esos países han controlado la pandemia sin necesitar una vacuna, vemos el contraste entonces con Estados Unidos, porque su política de salud pública ha sido todo lo contrario. No voy a usar mascarilla, no hace falta usar las mascarillas, dice el señor Trump. No da el ejemplo para que las personas vean que esa es una medida importante. El CDC dice las escuelas pueden abren y a los 14 días ya tienen cientos de niños o de adolescentes o universitarios contagiados. Lugares aglomerados, vamos a abrir porque hay que abrir, no importa cómo sea. Pues entonces, cuando no tenemos una política de salud pública para disminuir y controlar el contagio, entonces hay que recurrir a la intervención de una vacuna, ¿verdad? Hay que buscar algo para evitar que nos dé, pero tenemos evidencia que se puede hacer aún sin la vacuna. Okay. ¿Y cómo vamos nosotros aquí? ¿Cómo tú observas? Horrible. Estamos horribles. Cuéntame. Es que a mí lo más que me preocupa de Puerto Rico es que vimos cómo había una política mucho más dirigida a mantenernos informados sobre lo que estaba pasando con la COVID-19. Pasaron las primarias y las secundarias y hay un silencio rotundo. Ahora solamente son cosas anecdóticas que salen en el periódico porque nos pareció bastante llamativo que en una cabalgata estén muchas personas sin la mascarilla. Pero es que la gente está mirando que los políticos de nuestro país dan conferencias de prensa sin mascarilla. Usted ve a la gobernadora, se para frente al podio, se quita la mascarilla. ¿Por qué? Porque le molesta. Pues mira, a mí también me molesta, pero yo me la dejo. Ella habla sin la mascarilla y luego pone a la próxima persona a hablar en ese mismo podio donde cayeron sus gotas de saliva. Yo no vi a nadie limpiando ese podio, yo no vi a nadie limpiando ese micrófono. Entonces no estamos dando el mejor ejemplo de lo que deberíamos hacer en términos de la higiene y de disminuir la posibilidad de contagiar a otros. Y eso me preocupa. Es como una especie de negación por todos lados. Hoy lo hago, mañana no, también es como una indisciplina. Yo creo que según pasa el tiempo y las personas ya están cansadas, están hastiadas de estar encerradas, y entonces como no hay una dirección gubernamental y una información que sea realmente consistente. Consistente es la palabra. Consistente, pues entonces ahí la gente un poco no sabe para dónde coger. Sí. Y si entonces...
Y hay ese efecto que tú acabas de mencionar, ya lo han visto en otros países, ¿verdad? Le llaman el burnout de la pandemia, ¿verdad? El cansancio de la pandemia, de estas reglas, porque si uno no ve que hay un efecto, pues entonces las personas van a decir, bueno, ¿para qué? Si después de todo esto no funcionó. Se han impuesto muchísimas de estas reglas que como que sin ton ni son, y si la persona no le ve que eso, tú sabes, como que ¿por qué tengo que seguir esa recomendación si no parece ser importante? O sea, no podemos salir el domingo, pero podemos salir el sábado. O a las 7 de la noche tienes que estar en tu casa, pero hasta las 7 puedes estar sin mascarilla en los supermercados y en los chinchorros. Es como que las recomendaciones que se han dado, más bien las reglas, ¿verdad? Porque hay que seguirlas, no han sido muy consistentes y muy claras en que hayan sido evaluadas y nos hayan dicho esto ha funcionado, esto está funcionando. Ok, tenemos que hacer una pausa, pero al regreso me gustaría que habláramos precisamente sobre cuáles son esas recomendaciones que deberían ser consistentes, de las que deberíamos estar hablando, las que todo el mundo debería respetar, las que realmente bajarían la curva y cómo podemos continuar la vida tomando en consideración todas esas cosas, porque si esto va para largo, de alguna manera hay que seguir el curso, el camino, viviendo, pero ¿cómo lo hacemos? Si tenemos tantas preocupaciones, tantos temores y la realidad que el COVID-19 es un virus terrible. Pero hacemos una pausa, regresamos en breve. Nushka, todo tuyo. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía y hoy converso con Cruz María Nazario Delgado, doctora en epidemiología y también profesora del recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico. Hablaba en el segmento anterior, Cruz María, de la inconsistencia de la información gubernamental que deben ser norte en todo esto, que deben ser los que dirijan, ¿no? Y cómo esas inconsistencias pues llevan a que la gente esté unos por aquí y otros por allá. ¿Qué debería hacer de todo lo que se está haciendo? ¿Qué cosas hay que son buenas y deben ser consistentes y qué cosas se deben eliminar? Yo creo que tenemos que motivar la economía, porque tampoco podemos estar 3 años encerrados. O sea que yo pienso que sí se puede abrir la economía, que sí podemos tener actividades, pero hay que ver muy claramente qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. Y eso es lo que le ha faltado al gobierno de Puerto Rico. Por ejemplo, si vamos a decir que no pueden ir a la playa, ¿por qué no? Pues tú puedes decir, ese es un lugar abierto, ahí la posibilidad de contagio es pequeña, no es que no exista, pero es menor. Los jóvenes necesitan ir a algún lado a divertirse. Lo que hay que es evitar la aglomeración, el que se están compartiendo en un lugar como este, pues que usen la mascarilla, que mantengan la higiene. He visto montones de lugares que hacen unos círculos más o menos para delimitar de este círculo, tú puedes estar con tu grupo, con el que tú compartes todos los días, no con otra gente que no sabe qué ha estado haciendo, y allá en otro lugar, pues un poco más lejos, otras personas. Pues yo quiero ir al campo a dar una caminata, ¿por qué tienen que estar cerrados esos lugares que uno puede ir al aire libre y tener algún tipo de respiro y de actividad física en los parques? Lo que hay que tener es la disciplina de mantener la distancia, usar las mascarillas y siempre que sea posible evitar la aglomeración, evitar estar con personas donde tú no sabes dónde esa persona ha estado antes, con quién ha estado antes y si pueda estar positivo y te puede contagiar. Así que me parece que a veces estas medidas que se imponen y que luego no se pueden evaluar. Yo no sé cuánto se ha evaluado, pero me parece que es importante, y estábamos hablando tú y yo al principio, es importante que la población siga recibiendo los mensajes que es importante usar la mascarilla. ¿Por qué? Porque yo te protejo a ti y tú me proteges a mí.
Ese es el mensaje, por eso es que todos la tenemos que usar. Es importante que las personas que vemos que no tienen la mascarilla, sentirnos nosotros que le podemos decir, señor, se le cayó la mascarilla, la tiene en el cuello. Y la reacción de casi todo el mundo es, ay, perdón, me la voy a poner. Eso me pasó ayer en la farmacia. El señor tenía su mascarilla de bufanda y yo le dije, señor, mire, se le bajó la mascarilla, se le bajó la mascarilla al cuello, pero se lo vi en esa forma. Y me dijo, ay, ¿verdad? Inmediatamente se la puso. Tenemos que sentirnos que si yo quiero protegerme, es con la mascarilla que usa el otro. Yo te protejo a ti con la que yo me pongo. Así que hay que llevar ese mensaje para que no. Y así es la solidaridad que necesitamos en este país. Necesitamos la distancia física de más de los 6 pies y la solidaridad de la población. Yo te protejo a ti, tú me proteges a mí. Por eso es que esas medidas van a ayudarnos, y es lo que el ejemplo que le estaba de Japón. En Japón no hubo encierro, no hubo cuarentena obligatoria, pero sí hubo un uso de la mascarilla constante por toda la población y se hicieron las pruebas para identificar las personas positivas. Bueno, entonces, en los sitios, ¿cómo vamos a hacer, o si realmente hay posibilidades o no las va a haber nunca, con los sitios de alto riesgo, como los cines, los gimnasios, los restaurantes y los bares? ¿Qué hacemos con eso? Ay, qué pregunta. ¿Realmente hay alternativa para eso? O sea, ¿hay forma de regresar al cine? ¿Hay forma de regresar al gimnasio? Claro, claro que sí. Lo que pasa es que la persona tiene que invertir dinero en hacer ese lugar seguro. Yo fui a un lugar cerrado con aire acondicionado a hacer una grabación para un programa. Lo primero que pregunté fue cómo limpiaban el aire acondicionado. ¿Y sabe qué me dijeron? Nosotros tenemos unos sistemas de ultravioleta para limpiar y filtrar. Filtramos el aire y luego se pasa por unos sistemas ultravioleta en donde evitamos el contagio no tan solo de la COVID-19, sino de todos los demás. Pero esta compañía invirtió en eso. Ahora mismo nosotros tenemos en el recinto de ciencias médicas 30 casos se han identificado, por lo que vi en una de las informaciones no formales, ¿verdad?, de las que los estudiantes comentan. Y todavía nosotros, que yo sepa, no se ha invertido en un sistema para limpiar el aire acondicionado. Entonces yo quiero ir a un cine, pero yo quiero encontrar en la puerta del cine que me diga, este cine limpia su aire acondicionado con lo último en la avenida, como dicen los muchachos. Lo último en la avenida, pues está puesto ahí y yo me siento seguro y voy ahí. Aunque le voy a decir francamente que resulta que los cines tienen una característica complicada. Nadie, voy a ponerlo al revés, todos los que vamos al cine lo primero que compramos es el chapao popcorn. Y yo no sé por qué yo me como el primer popcorn y empiezo a toser. Así que hay una provocación quitarse la mascarilla para comerse el popcorn y a la vez toser, porque va a tomar el refresco y va a tomar el popcorn. Así que usted tiene un sitio cerrado, se puede mantener la distancia, el dueño del cine puede decidir, esta sala yo la voy a abrir con una capacidad de un 25%, y eso garantiza que no hay aglomeración. Pero me garantiza que limpió el aire acondicionado, me garantiza que la gente adentro va a usar todo el tiempo su mascarilla. Y esa es la situación que se da en algunos negocios y otros no. Porque entonces en el cine no se podría comer ni popcorn, ni tomar refresco, ni cerveza, ni vino, ni nada. O sea, póngase la mascarilla y vea la película en silencio. De eso es que estamos hablando. Estamos fríos. Bueno, yo creo que va a pasar un tiempo en lo que vamos a tener, pero hay otro montón de cosas que podemos hacer. La vida continúa. Nosotros podemos a lo mejor también, pero también podrían proliferar los cines al aire libre, ¿verdad? Aquí el cine abierto, que existe uno en Arecibo, que es extraordinario. Bueno, pues podrían volver a hacer una moda, y esa tal vez sería una solución, porque ahí está todo el mundo en su carro y entonces no hay problema. Yo me acuerdo, mira, nosotros que vivíamos en Puerto Nuevo, metíamos en el baúl del carro todos los nenes del barrio, porque como te cobraban por el auto nada más, pues todo el mundo se metía en el baúl y íbamos todos a ver el cine.
Yo creo que hay que inventarse. No hay que pensar que este es el fin del mundo. Hay que buscarse la forma de proteger la salud de la gente a la vez que usted invierte en su negocio y lo hace disponible para la gente. Hay que ver cuáles son las actividades, porque yo todavía no he visto las evaluaciones. Mira ese restaurante. ¿Por qué lo fue a visitar el secretario de salud? Porque alguien dio la queja. ¿Y qué fue lo que encontró? Una asquerosidad. ¿Cuánto tiempo hacía que ese restaurante no se visitaba? ¿Cuánto tiempo hace la gente que está comiendo basura en ese restaurante? Porque el Departamento de Salud hace años que no hace inspecciones en los restaurantes. O sea, no es la COVID, es la falta de nuestro sistema de salud de ser un sistema proactivo y vigilante y proteger nuestra salud primero. Ahora mismo, cualquier persona pone un chinchorro y el permiso para abrir está inmediatamente después que pague la cantidad que le piden. Y te voy a decir una cosa, Cruz María. Yo tuve una experiencia, mi hijo es chef y él trabajó en unos restaurantes en Nueva York. Y yo creo que yo no voy a poder olvidar cómo me impresionó a mí la limpieza de esos. Yo creo que visité como 3, porque él trabajó como de la misma cadena, trabajó en 3 restaurantes y yo, pues ya tú sabes, mamá, al fin, con muchacho chef nuevo, me pasaba yendo a Nueva York para verlo y siempre visité las cocinas. Era impresionante, te digo, que podía comer en el piso de la cocina de ese restaurante. O sea, de la limpieza, pero claro, allí es bien fuerte el sistema de salud. Allí, esas neveras, por ejemplo, tienen un rótulo de la temperatura. Y si ellos llegan y la temperatura no es la correcta, te hacen botar todo lo que está en la nevera, aunque lo hayas comprado hace 10 minutos. Simplemente porque no está en la temperatura que debe estar. Exacto. O sea que tú tienes un sistema de vigilancia que protege la salud de los comensales. Nosotros no tenemos eso en Puerto Rico. Y yo he visto restaurantes que da gusto. De hecho, me acuerdo de un restaurante hindú en donde la cocina tenía un cristal y los que estábamos sentados, los comensales, veíamos lo que estaba haciendo el chef y hasta coqueteamos con el chef porque era guapísimo. Así que todas las estudiantes que estábamos ese día empezamos a decirle adiós y él nos mandaba cositas, pero nosotros veíamos la cocina. Era una limpieza, aquellos sartenes brillaban. Entonces, no es que no se pueda, no es que no podamos tener restaurantes saludables, es que tenemos que tener una buena disciplina de vigilancia epidemiológica en los lugares donde va a estar la gente. O sea, no puede ser por casualidad que llegué y encontré un restaurante sucio, tiene que haber una. Y te digo, yo aquí en Puerto Rico, pues, no voy a muchos restaurantes porque tuve un estudiante de nutrición que hizo su tesis visitando restaurantes y corroborando el conocimiento de la gente que trabajaba sobre las reglas de higiene. Y entonces, pues le pedí a ella que me diera los nombres de aquellos que se habían sacado una puntuación muy mala para no ir a ninguno de esos. Y resultó que eran la mayoría de los que tú visitabas. ¡Qué barbaridad! Los que me gustaban. Yo dije, ¡ay, no puede ser! Bueno. Qué horror, qué horror. Cruz María, tengo que hacer una pausa, pero vamos a regresar en breve. De hecho, cuando regresemos, quiero que hablemos sobre toda esta cantidad de productos nuevos que están saliendo, porque obviamente unos se caen y otros surgen y resurgen exitosos, prometiendo villas y castillas sobre los productos que van a defendernos contra el coronavirus, los que son desinfectantes y todo lo demás. Regresamos en breve, no se vaya nadie. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía. Hemos aprendido muchísimo hoy con Cruz María. Nos ha dado muchísima luz sobre lo que está ocurriendo y por dónde es camino, por dónde es que tenemos que ir. Cruz María, a mí hay ciertas cosas, de esto yo no sé nada y por eso es que te lo quiero preguntar. Yo veo en la televisión la salida de muchísimos productos antibacteriales y no sé qué, y antivirus y no sé, usa esto, usa aquello. ¿Cuán confiable es todo eso y cómo funciona en términos de proteger a uno en cuanto a la cosa inmunológica? Porque como tú decías, yo creo que en el primer segmento, antes cogían todos los nenes y los metían en el cuarto para que le diera sarampión a todo el mundo a la vez y crearan los anticuerpos. Entonces yo me pregunto, ¿algunos de estos productos serán capaces de inhibir ese proceso
y entonces estamos poniendo a los pequeños, que son los que necesitan crear anticuerpos. ¿Cómo todo esto nos deja en la creación de anticuerpos? O sea, todo lo que está ocurriendo en este momento y la creación de todo este montón de productos que no tenemos idea de si funcionan o no. ¿Cómo funciona la cosa de crear anticuerpos y vamos, ¿dónde estamos parados con eso? Pues tu pregunta es bien provocadora porque hay diferentes hipótesis sobre eso. De hecho, hay toda una serie de investigaciones que se llaman la teoría de la higiene. Por ejemplo, yo no sé si tú conoces alguna de estas señoras, ¿verdad? Que cuando son madres por primera vez, lo único que le falta es usar pañitos con cloro para limpiarle los fondiquitos a los nenes porque queremos tenerlos puros y limpios al extremo. Y entonces se ha encontrado que esos niños que sus madres son excesivamente compulsivas y no dejan que los nenes gateen, que no dejan que se pongan a nada, pues esos nenes eventualmente pues tienen la tendencia a ser más enfermizos. Así que hay esa teoría. Se crea una debilidad inmunológica. Y hay esa teoría, ¿verdad?, de que hay que dejarlos que desarrollen lo que normalmente no los va a matar, porque lo otro es, estamos frente a una enfermedad que sí nos preocupa el contagio. Cuando vemos todos esos anuncios, Delvi, ¿sabes lo que mejor funciona? Agua y jabón. Agua y jabón, porque el SARS-CoV-2 es un virus que tiene una capa de grasa y ¿sabe qué lo destruye? El agua y jabón. Todos esos productos que se están vendiendo, yo creo que tú muy sabiamente lo apuntas, van a destruirte todo lo que tienes en las manos, pero básicamente son las bacterias, porque en muy pocas ocasiones pueden destruir los virus, a menos que sea agua y jabón. Los antibacteriales nos los ponemos y después de la tercera vez dejan de funcionar porque crean una capa, no sé si tú lo has probado, que te sientes como que la mano está pegajosa, porque no se ha limpiado. Eso no se ha limpiado. Yo creo que si nosotros queremos evitar el contagio, eso es lo más importante. No queremos enfermarnos con la COVID-19, vamos a evitar enfermarnos haciendo la higiene con lavado de manos cada vez que pueda. Cuando no tienes acceso a agua y jabón, usa alguna de estas soluciones que deben tener más de un 70% de alcohol y entonces te secan las manos, entonces le añaden la aloe vera para que no se te sequen las manos y entonces acabas tú con un emplaste en las manos que eso no hay ni quien lo soporte. Terrible. Agua y jabón. La importancia de ese mensaje es que nosotros hemos perdido ese sentido de la higiene. Antes, nadie se podía sentar a la mesa si no se había lavado las manos. Uh-huh. Todo el mundo tenía, en la escuela se practicaba, se mencionaba como algo importante. Una vez que salieron los antibióticos, pues ya la gente ni se lava las manos. Porque si me da algo me van a dar un medicamento y me curé. Pero resulta que estos virus no son tan fáciles de tratar. Vemos, por ejemplo, en la COVID-19, estamos experimentando con montones de cosas y todavía no se ha encontrado algo que sea verdaderamente eficiente, a pesar de que sé que algunos médicos dicen que han tratado a sus pacientes y han sido muy exitosos, pero habría que ver los datos y en comparación con otros tratamientos cómo funcionan. Esos anuncios, vivimos en un país capitalista y la gente se inventa cada cosa. Ahora no sé si has visto que por ahí hay alguien inventándose los túneles de desinfección. Mira, eso es un disparate, pero el disparate más grande. Cogen a los trabajadores, los hacen pasar por un túnel, le echan un rociador con una cosa que no es para desinfectar personas, es para desinfectar, por ejemplo, si una sala de cirugía se contagió, vienes con esa solución y se la echa a esa sala y la desinfecta. Pero no es para las personas, no es para desinfectar las personas. Y vi un video obligaban a estos trabajadores a pasar por ese túnel. Cuando lo vi, yo me moría de la risa, porque lo primero que hacía ese trabajador antes de entrar al túnel era taparse la nariz y la boca. ¿Y qué hacía? Guardaba su coronavirus ahí guardadito en la nariz y en la boca si lo tenía, porque lo protegía con su mascarilla.
El coronavirus no está en la piel, no está en su ropa, donde está en su mucosa. Entonces, ¿para qué estás haciendo ese alarde de que estás protegiendo a los trabajadores, haciéndolos pasar por un túnel que sabe Dios si les genera enfermedad respiratoria o alergia, cuando en realidad eso no ha sido demostrado que es eficiente para disminuir el contagio? Y van a seguir apareciendo. Mira, yo creo que la inventiva de la gente, ahora anda la gente con una mascarilla, con un filtro. Eso es un error, porque ese filtro lo que hace es alar el aire, alegadamente filtrarlo, pero el virus de la COVID-19 es tan y tan pequeñito, es un nanomicrón, es que ese filtro no le va a hacer nada y usted lo está absorbiendo y chupándoselo. Pero entonces, como esa es la moda, ahora andar con ese, ¿verdad? Con mi filtrito, y vale $100 y pico, cuando el que mejor funciona es ese que es el quirúrgico, que uno se lo pone y lo usa. Sí. Yo uso el de tela porque, ¿verdad? Para estar de caché, uno se pone el de tela y adentro le pongo el papelito quirúrgico. Y me pongo uno de pagar, hay que estar igual que la gobernadora, ¿verdad? En combinación. Bueno, ella tiene una colección, yo creo que ella tiene un ropero entero lleno de... ella primero, ¿cuál es la mascarilla que tengo hoy? La amarilla, pues tengo que ponerme un traje amarillo. Ay, qué barbaridad. Bueno, el caso es, Cruz María, que seguimos en un trance importante, dirías tú. Sí, y acaba de salir un artículo en la revista Science, que es una revista muy seria, y el título de ese artículo era A Dangerous Rush for Vaccines, una carrera peligrosa para la vacuna. Y entonces todo el artículo está explicando cómo esta carrera entre Trump y Putin para ver quién de los dos es el primero que saca la vacuna es peligroso, es muy peligroso, y que nos va a lo mejor a crear una vacuna que a lo mejor no es lo que deberíamos estar recibiendo, y quién sabe si en vez de ayudar lo que hace es empeorar, porque entonces se crea esa falsa expectativa. Ya me vacuné, ahora puedo soltar la mascarilla. Y fíjate que hablamos al principio de la vacuna de la influenza. Las vacunas no son 100% infalibles. Las vacunas fallan porque los cuerpos son diferentes, porque nuestros sistemas reaccionan diferentes, levantamos inmunidad de forma diferente. Así que... Y otra cosa que quería preguntarte, ya que tú traes eso, y también tiene que ver lo que es el ambiente, ¿verdad? Tal vez en un ambiente de hace 50 años atrás, o sea, cómo funcionaba todo nuestro entorno en términos de lo que es la naturaleza, había menos contaminación, había un montón de cosas, de costumbres muy distintas. Eso también tiene que ver, Cruz María. Bueno, y estamos en un mundo que está envejeciendo, y nuestra población en Puerto Rico es una población envejeciente. Mientras más tiempo tú te has expuesto en tu vida, en tu trabajo, en los lugares que visitas, ese sistema COVID se apodera mucho de las personas que tienen problemas de obesidad. Y entonces ahí tenemos un problema que es generalizado. Tenemos una pandemia de obesidad en el mundo. En Puerto Rico lo vemos en Estados Unidos y se ve en otras partes del mundo, aunque no todo el mundo. Pero si pensamos que estamos cambiando, nuestro cuerpo cambia también, estamos recibiendo a lo mejor un virus que en otro momento, quién sabe si hubiera pasado desapercibido, pero resulta que tiene la gran capacidad de mantener en un 80% de aquellos que se contagian un nivel bajito de síntomas para poder seguir propagándose. La gente no se contagia de ese que está bien enfermo, porque ese que está bien enfermo tiene los síntomas y uno empieza a pensar, bueno,
tan pronto en su casa hay alguien que tiene los síntomas, uno lo va a proteger, a poner en cuarentena, a aislar. Pero ese 80% que anda por ahí en el bar, como tú dijiste, ¿cuándo podemos abrir el bar? Pasa por cualquier bar, no tiene síntomas, se quitó la mascarilla y ¿qué es lo que pasa en los bares? La música está alta, hay que hablar durísimo. Cuando tú hablas duro, expeles más gotas de saliva. Cuando está todo el mundo junto, empiezan a hablar duro y a gritar y empiezan los abrazos y los besos, porque una vez que se ponen bien contentitos, pues ya le da la cosa esta de empezar a abrazarse. Miren, en Japón la gente ni se abraza ni se besa. Esa fue otra de las características que me pareció curiosa a mí cuando estaba mirando por qué en Japón acabaron con la pandemia tan pronto si no hicieron cuarentena completa, la población completa. Pero si hay alguien disciplinado en el mundo, son los japoneses. Esa es la diferencia. Cruz María, se me acaba de terminar el tiempo, pero estoy más que agradecida. Y bueno, seguiremos porque siempre hay mucho que hablar. Te agradezco muchísimo, de verdad, por estar con nosotros y ser tan solidaria con Delvis Grisel y compañía. Un abrazo fuerte. Y a ustedes, amigos, buen día. Muchísimas gracias por escucharnos.